Bueno, bienvenidos a otro vídeo. Este vídeo probablemente sea el más personal de mi canal. Todos los vídeos que hago los hago de una manera muy profunda, de una manera, bueno, sin filtros. Eso se nota. Se ve cuando una persona es auténtica y cuando no, y yo lo soy. Pero este vídeo es muy importante. Es muy importante porque yo quiero que me conozcas. Si has entrado aquí, no sé si has entrado a este vídeo es porque ya te suena mi cara, me has visto, me sigues, me escuchas en mis redes, me ves en mis historias, en mi Instagram, tal, no sé qué, y quieres conocerme un poquito más. Entonces, esa es la intención que tengo con este vídeo. Quiero que tú conozcas mi historia de una manera muchísimo más profunda. Quiero que tú me conozcas y que conozcas bien cómo ha sido mi proceso hasta llegar al punto en el que estoy ahora, porque yo no siempre he sido esta mujer segura que estás viendo aquí. Yo no siempre he sido auténtica, yo no siempre he dominado mi mente. O sea, es un proceso el que yo he tenido que pasar. Y mi proceso te va a enseñar mucho. Al igual que el proceso de otras personas que están en un nivel superior a mí, me enseña. Entonces, yo nací en Tenerife, yo vivo en Tenerife, en Canarias, España. Que hay personas que no saben dónde está Canarias, me enteré el otro día. Y en un pueblo de 2 calles, literalmente, ¿vale? O sea, yo vivo en un pueblo de 2 calles, o sea, aquí no hay abundancia, aquí no hay una mentalidad abundante, no hay una mentalidad abierta, es un pueblo. Y si vienes de un pueblo sabes a lo que me refiero, no hay crecimiento aquí. De todo puedes aprender, claro que sí, pero no hay crecimiento, solamente hay miedo. O sea, yo vengo de un lugar, tanto en mi pueblo como en mi familia, creencias limitantes, negatividad, queja, miedos, tristeza, vacío, oscuridad, depresión. Yo cuando miro para atrás, recuerdo eso de mi infancia. Yo recuerdo soledad, una soledad no elegida. O sea, no es la soledad que ahora elijo y que amo. No, era una soledad que yo no quería. Yo no quería estar sola, pero me tocaba porque mi entorno, mi familia, no estaban bien internamente, estaban lidiando con sus batallas internas y no podían atender mis batallas internas. Y yo ni siquiera hablaba de lo que sentía porque no sabía ponerle palabras, era una niña. Pero bueno, quiero como contarlo en orden, y es que yo cuando llegué a este mundo habían pasado cosas ya en mi casa. Me he prometido que este vídeo va a ser sin ningún tipo de filtro, entonces voy a contar todo de una manera muy sincera. O sea, no te voy a poner ningún tipo de filtro, te lo voy a contar como si no tuviese como si esto no lo fuesen a ver en un futuro miles de personas. Voy a hacer como que eso no va a pasar. Como si estuviese hablando aquí con mi amiga y no hubiese ninguna cámara enfrente. Porque yo sé que mi historia es mi fortuna, mi historia es una bendición y con mi historia puedo impactar muchas vidas. Por eso no me importa. Es mi única intención. Cuando yo llegué a este mundo ya habían pasado cosas muy duras en mi casa, ¿vale? Que yo gracias a mi madre pues no viví. ¿Qué son esas cosas duras? Quiero contarlo porque a lo mejor tú también has pasado por lo mismo. Por eso quiero ser muy específica. Para que veas que yo no soy tan diferente a ti probablemente. Y que a lo mejor hemos vivido hasta las mismas circunstancias. Mi padre era, y creo que es, no lo sé, alcohólico, drogadicto. O sea, tenía muchos vicios y eso hizo que se portara muy mal con mi madre. Yo sé hasta dónde ellos me han querido contar, ¿vale? Porque pasan los años y voy conociendo cosas que no conocía. O sea, no me quieren contar todo por protegerme. Soy la pequeña de la casa, es normal, ¿sabes? Yo lo entiendo. Pero bueno, tampoco... No sirve de nada tampoco saber lo que pasó antes de yo venir al mundo, no sé, tampoco sirve de mucho. Con lo que sé ya es suficiente como para entender muchas cosas y para aceptar y para perdonar todo lo que yo viví. Y es que, bueno, yendo más atrás, de hecho, a mi madre, mi abuela, la madre de mi madre se suicidó cuando ella era pequeña, ¿vale? Entonces mi madre creció sin una madre. Su madre se fue sin ella saber, sin ella entender nada porque nadie le explicó. Su madre de repente desapareció, ¿vale? Para que te hagas una idea de la vida tan dura que ha tenido mi madre y que eso más tarde me iba a impactar a mí, evidentemente. Y es que murió su madre se suicidó, creo que porque tenía depresión. Espero que no me corten este vídeo por decir esa palabra, pero bueno. Espero que no me lo cancelen. Si no, lo hago de nuevo y no digo esa palabra y ya está. Ya ves tú.
Y claro, mi madre era la pequeña de una familia muy grande y ella me lo cuenta, ella no entendía nada. Ella simplemente vivía como una niña, con la inocencia de una niña, y ella no entendía nada, nadie le explicaba nada, no. Tú sabes, ¿no? En la época mi madre tiene 53, 4, no sé, por ahí, años, ¿sabes? Entonces, 53 creo. Entonces imagínate, ¿no? Hace como 40 años para atrás. Después perdió a su padre cuando tenía 18. Su padre murió de cáncer. ¿Por qué te cuento esto? Yo sé que esa es su historia, pero es que todo eso más adelante me va a afectar a mí. Por eso te lo cuento. Mi objetivo con este vídeo es que tú veas que yo no soy como soy porque yo haya tenido una vida fácil, de color de rosa. De hecho, es todo lo contrario. Cuanto más dolor sientes, cuanto más dura es tu historia, cuantas más cosas dolorosas has pasado, has vivido, has sentido, mejor. Y esto puede que lo entiendas o puede que pienses que estoy flipando. Pero si lo entiendes, lo entendiste todo. Porque ese dolor es el que hace que tú toques fondo. Y cuando tú tocas fondo, tienes dos opciones: o quedarte ahí o hacer chum y despegar. Y que tu vida sea completamente diferente y cambiar tu realidad. Y cambiar el cómo te sientes. Hay personas que se quedan ahí abajo y otras personas que dicen, ya está, ya más hundida no puedo estar. O sea que voy a hacer lo que sea y voy a mejorar mi vida, voy a crear la realidad que yo quiero, ¿sabes? Porque estoy cansada de sentirme vacía. Entonces mi madre creció con todo eso, perdió a sus padres, yo nunca conocí a mis abuelos. Yo tengo un hermano que tiene 29 años actualmente, entonces él vino a este mundo pues antes que yo, obviamente. Y antes de venir a este mundo habían pasado muchas cosas, y es que mi madre se casó con un hombre, que es mi padre, que al principio todo genial, mi padre no es mala persona, pero se metió en un mundo muy oscuro, que es el de las drogas. Se volvió muy adicto a muchas mierdas, y eso hizo que tratara muy mal a mi madre y a mi hermano también. Maltrato psicológico y físico, no sé si llegó a ser en algún momento, pero bueno, si pasó no me lo van a contar porque me quieren proteger todavía a día de hoy, aunque yo ya sea más mayor. Es normal. Y yo lo comprendo muchísimas cosas, antes no, pero ahora sí. Y es que, pero después de mucho trabajo interno, si no, yo ahora mismo tendría odio, tendría rencor, como la Clara de hace un par de años, ¿sabes? Pero gracias a ese trabajo interno yo he podido perdonar todo lo que viví, porque entiendo que no fue culpa de mis padres. O sea, mi padre pues tuvo también a su vez su historia que le llevó a esa vida tan oscura, y conoció a mi madre y bueno, pues toda esa mierda la proyectó en mi madre, y después vinimos nosotros al mundo y toda esa mierda nos cayó a nosotros encima, ya está. Pero todo eso hizo que sea la mujer que soy ahora. O sea, que en verdad me alegro de haber pasado por ese dolor. Yo me alegro, te lo prometo. Eso puede que lo entiendas, puede que no. Ya lo entenderás, lo que te estoy diciendo, ya lo entenderás. A lo mejor lo entenderás en un tiempo, ¿sabes? En unos años. Pero yo entendí que eso fue lo mejor que me podía haber pasado. Y yo me victimicé durante mucho tiempo. No, mi padre era alcohólico, abandono emocional en casa, estuve sola, no me hacían caso, tal, no sé qué. No sería la mujer que soy ahora si yo no hubiese vivido toda esa mierda, ¿vale? O sea que aplícalo a tu historia, aplícalo, llévalo a tu terreno, todo lo que te estoy diciendo, porque aquí hay mucho aprendizaje en este vídeo. A través de mi historia tú puedes aprender mucho, al igual que yo lo hago de otras personas. Y es que maltrato psicológico, maltrato probablemente físico, y luego cuando mi hermano tenía 7 años, porque él y yo nos llevamos 7 años, cuando mi hermano tenía 7 años yo vine a este mundo, y cuando yo cumplí 3 meses, mi madre, es que este vídeo es sin filtro literal, o sea, el vídeo más personal que he hecho, te lo juro. Espero que lo valores y lo veas hasta el final, porque me estoy abriendo como... Yo esta historia así, de esta manera, no se la he contado a casi nadie. Mi madre a día de hoy me dice que... Porque yo le dije, mami, ¿y cómo dejaste a mi padre, no? Porque ella tenía mucha dependencia emocional, muchísima. Tuvo mucha dependencia emocional, no podía dejarlo. Se sentía súper atrapada en esa relación. Las relaciones de maltrato son súper adictivas también, ¿sabes? Cuando hay maltrato, porque hay mucha manipulación. Y la persona que está siendo maltratada, sea la mujer o el hombre, en este caso mi madre, no va a... o sea, piensa que sin esa persona no puede vivir. Pero Dios me dan ganas de llorar porque de la gratitud que siento. Dios me puso en el camino de mi madre y de mi hermano.
Dios me trajo a esta casa, a este mundo, entre muchas otras cosas, para yo traer alegría a esa casa. Porque gracias a que yo llegué a este mundo, 3 meses después de que yo llegara, cuando yo tenía 3 meses, mis padres estaban discutiendo, mi madre me lo cuenta a día de hoy, mi madre y mi padre estaban discutiendo, como siempre, ¿no? Y yo estaba en el carrito, ahí al lado. Y mi madre me lo cuenta llorando y yo también lloro porque es como, Dios, es muy fuerte, esto es muy fuerte. Mi madre me miró y notó en mis ojos cómo yo me estaba dando cuenta de todo. Y eso le dolió tanto, que dijo, ella no va... dijo, ella no va a vivir la misma mierda. Ella no va a vivir la misma mierda. Ella no. O sea, tengo que protegerla. No supe cómo hacerlo con mi hijo, pero ella no va a vivir la misma mierda. Esto se acabó. Y mi madre, yo a día de hoy le digo, eres una puta guerrera. Porque mi madre muchas veces se siente débil, evidentemente, todo lo que ha vivido le ha pasado factura, le pasa factura a día de hoy. Es obvio, es normal. Porque ella no tiene la información que yo tengo, tampoco tiene acceso a información más elevada, ¿sabes? Yo la ayudo, pero hasta un punto. Ella muchas cosas no las entiende, muchas cosas que le explico. El caso es que mi madre no tenía para darme de comer, ¿vale? O sea, para darme biberón, me refiero. No quiero que se malinterprete, yo nunca pasé hambre, porque gracias a Dios, o sea, la casa en la que vivimos la construyeron mis abuelos y nunca hemos tenido que pagar alquiler porque es nuestra casa, ¿sabes? La construyeron mis abuelos y nos la dieron y súper bendecida, me siento súper agradecida siempre, súper agradecida, porque un techo no me faltó nunca y nunca me va a faltar si Dios quiere, ¿sabes? Y es que, pero mi madre me dijo que claro, ella sabía a lo que se enfrentaba, mi padre no la ayudaba, mis abuelos tampoco por parte de padre, porque les pudo más el ego, el rencor, el orgullo, la rabia, el odio a lo mejor. Toda esa mierda les pudo más que ayudarla a cuidar a su bebé, que era yo. Entonces, quería hacer este vídeo corto, pero como sé que este vídeo solamente lo van a ver personas que realmente les interesa escuchar mi historia y conocerme, no me importa que sea largo, porque este vídeo no lo va a ver cualquier persona. Entonces, ni siquiera va a llegar a personas nuevas porque me van a ver la cara y van a decir, ¿esta tía quién es, no? Esto es como para ti que a lo mejor me sigues hace meses en mis redes, tal, y ya como que a lo mejor has visto mis vídeos de YouTube, conectas conmigo, me quieres conocer más. Quiero que me conozcas desde dentro, o sea, te estoy abriendo mi corazón literal, te lo estoy abriendo aquí y espero que te sirva de algo escuchar todo esto. Mi madre dejó a mi padre cuando yo tenía 3 meses, porque sintió en mi mirada, o sea, Dios a través de mí le dijo, ya está, sal de ahí. Ese fue el punto de inflexión. Y mi madre sabía que iba a tener que criarnos sola, porque no tuvo ayuda de mi padre. Mi padre le importaban más otras cosas. De hecho, creo que cuando yo nací, él no estuvo ni siquiera en el hospital, porque no le importaba, ¿sabes? No le hacía ilusión como tal, no. La que le hacía ilusión era mi madre, tener otro bebé, pero porque estuvo buscando una chica, una niña, como 1 año entero, porque no se quedaba embarazada, entonces ella me buscó mucho. Pero a mi padre no le importaba, mi padre nunca, nunca... De hecho, cuando ya fui creciendo y tal, me demostró que nunca le hizo ilusión tener hijos, ¿sabes? Al menos eso es lo que me dicen sus acciones, no sé lo que tendrá dentro de su corazón, porque él no es mala persona y yo no le tengo ningún tipo de odio ni de rencor, él no es mala persona. Bueno, se separaron, eso fue un punto de inflexión para mi madre, obviamente mi madre lo pasó muy mal, porque claro, ella tenía mucha dependencia, ella se separó de mi padre porque quería protegernos, o sea, mi madre es una puta guerrera, pero claro, yo fui creciendo, ella siempre se mató a trabajar para que no nos faltara ni un plato de comida, pero a veces la leche de farmacia, no me acuerdo por qué era, si es que yo no mamaba de la teta o no me acuerdo, pero no lo sé, pero como que la leche de fórmula, ella no podía comprarla porque no tenía dinero en ese momento y ella nunca quiso molestar a mi familia porque ella a día de hoy también es así de que es como no, ya la familia tiene sus problemas y yo me busco la vida, o sea, siempre fue como muy, yo me busco la vida sola. Porque mi tía siempre estuvo ahí, mi tía es mi segunda madre. Lo que pasa es que mi madre a lo mejor ni siquiera se lo contaba, ¿sabes? A lo mejor ni siquiera le contaba lo que estaba viviendo, por no preocuparla. Pero mi familia es muy grande
Y tengo a mi tía que siempre ha sido mi segunda madre y que a día de hoy también lo es. Yo la quiero un montón. Mi médico, la pediatra, le regalaba muestras de leche de fórmula, creo que era leche de fórmula, para que me diera de comer. Y eso mi madre a día de hoy me lo cuenta llorando, porque ella... O sea, yo estoy aquí gracias a ella, ¿sabes? Estoy aquí gracias a ella. Y no solamente porque me parió, sino porque hizo que yo sobreviviera, ¿vale? O sea, es muy loco. Y eso lo damos por hecho. Damos por hecho que nuestros padres, en tu caso tus padres, a lo mejor en mi caso mi madre, han dado su vida para que nosotros estemos aquí a día de hoy. Lo damos por hecho y no lo agradecemos. Porque muchas veces somos muy desagradecidos. Y no valoramos todo lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Pero esto es un buen momento para que te pares a pensarlo. Es un buen momento. Para que te pares a darte cuenta de todos los sacrificios que ha hecho tu madre desde que tú llegaste a este mundo para que a ti no te falte nada. Mi madre hizo un sacrificio muy grande, que fue dejar a mi padre, sabiendo que iba a tener que criar a sus 2 hijos sola. Que no lo hizo sola porque tenía a su hermana, que es mi segunda madre. Y digo es mi segunda madre porque pasé mucho tiempo con ella cuando mi madre estaba trabajando, obviamente. Y a medida que fui creciendo, que iba creciendo, algo pasaba en mi casa, ¿sabes? Yo desde pequeña yo notaba, la energía no miente. Yo notaba la energía, los niños notan mucho la energía. Todos lo notamos, pero los niños más todavía. Porque no tenemos todavía nuestra mente limitada, programada, intoxicada por la mierda del mundo, ¿sabes? Entonces yo notaba cómo en mi casa había una energía que no me gustaba. Yo recuerdo que yo quería estar en casa de mi tía porque la energía en casa de mi tía sí me gustaba. La energía en casa de mi madre no. Por eso yo siempre le decía a mi madre, voy a comer a casa de tía o voy a dormir a casa de tía. Siempre estaba con mi tía. Y eso era algo energético. Porque en casa de mi tía no había tristeza, no había oscuridad, no había depresión. No estaba esa energía tan densa, tan oscura que había en mi casa. Porque en mi casa habían pasado muchas cosas. Y yo creo mucho en las energías, muchísimo. Todo es energía. Y todas las cosas que habían pasado, incluso hasta cuando mi madre era pequeña, porque lo de que mi abuela se suicidara y todo el rollo, todo pasó en esa misma casa, donde yo actualmente vivo, mientras grabo este vídeo al menos, con mi madre. Entonces, claro, en mi casa había una energía que yo no la quería, o sea, yo no... Sentía un vacío, yo sentía un vacío, yo siempre tuve un vacío interno que yo no sabía qué era. No lo sabía, no lo sabía, tampoco sabía ponerle palabras, no sabía ni siquiera ponerle la palabra vacío, no sabía decir, yo crecí dándome cuenta de que en casa las cosas no estaban bien, pero yo no entendía y nadie me lo explicaba porque me querían proteger. Pero claro, me querían proteger, no me lo explicaban porque me querían proteger, pero lo que pasó, la consecuencia de eso fue que yo me sintiera muy sola y muy incomprendida. Entonces yo me sentía muy incomprendida. Pasaban los años, siempre me sentía igual, me refugiaba en casa de mi tía, con ella. Mi madre estaba muy triste, era todo muy oscuro. Mi hermano en ese momento era adolescente, estaba muy perdido. Fiestas, alcohol, drogas, no. Igual que yo nunca tocamos drogas, pero el alcohol sí, que también es una droga. Alcohol, fiesta, mi hermano se estaba evadiendo, mi hermano estaba pasando por lo que yo más adelante iba a pasar, que ahora te lo voy a contar. Mi hermano estaba viviendo lo que yo un par de años después iba a vivir. Él estaba en un momento muy perdido, entonces él y yo, a día de hoy tenemos una relación, un vínculo muy especial, mi hermano y yo, mucho, muy especial. Él fue mi guía durante todos esos años, él es una persona muy especial para mí. Pero él en ese momento estaba viviendo su guerra interna, igual que mi madre. Entonces yo estaba ahí en medio de ese caos, siendo una niña y sin entender nada. Yo solamente quería sentirme bien, quería ser feliz, ¿sabes? Era como, yo qué sé, un niño que quiere. Lo que pasa es que ellos me querían proteger y por eso no me contaron nada. Pero eso hizo que yo me sintiera muy sola, porque yo no me sentía... Yo en casa, no sentíamos, ninguno de los tres sentíamos que éramos una familia, energéticamente, ¿vale? En plan, biológicamente, tal, no sé qué, en plan, sí, somos una familia. Pero energéticamente no estábamos unidos. No estábamos unidos emocionalmente, energéticamente, mentalmente, no estábamos unidos. Cada uno estaba luchando con sus propias batallas internas. Y yo era una niña y ya estaba empezando a luchar con un mundo interno oscuro que estaba empezando a experimentar y que no sabía
palabras ponerle. Era tristeza porque yo comparaba cuando iba a la casa de mis amigas, con sus familias, cuando iba a casa de mi tía y luego volvía a mi casa, otra vez oscuridad, depresión, vacío, tristeza. Sentirme incomprendida. Entonces yo no quería estar en mi casa. Vale, fui creciendo y yo me acuerdo que yo me vestía de negro. Yo tenía una personalidad muy diferente a la que ves hoy en día. Yo me vestía de negro, yo era súper insegura, tenía una autoestima muy bajita, no, casi ni sonreía, no... Me sentía muy pequeña, claro, es normal. Nadie me habló de la autoestima, del amor propio, nadie me habló de nada de eso. Yo lo fui descubriendo a medida que fue pasando el tiempo, gracias a Dios. Dios siempre estuvo ahí guiándome, lo que pasa es que yo nunca creí y confié en Dios hasta 2025, hasta el año pasado, estamos en 2026 ahora, mientras grabo este vídeo. Entonces, yo tuve mi primera relación donde perdí mi virginidad con un chico que él también la perdió conmigo y fue muy especial porque me enseñó mucho esa relación con él. Pero duró 3 años porque yo una vez yo experimenté por primera vez lo que era que un hombre se fijara en ti. Una vez experimenté yo por primera vez lo que era que un hombre te quisiera, te mostrara cariño, compañía, esto, lo otro. Porque ya hasta ese momento, bueno, era adolescente, no sé, como que no era consciente de muchas cosas. Bueno, empecé a tener mis primeras relaciones y yo duré 3 años con ese chico porque yo no era capaz de salir de ahí, ¿vale? Le fui infiel, de hecho, una vez, porque conocí a otro chico que me dio más de lo que me daba él. Y claro, como yo me relacionaba en base a la necesidad, no me importaba. Venía otro chico que me daba más amor, más atención, que cubría mis heridas, tapaba mi vacío de una mejor manera que el chico con el que estaba, que mi pareja de ese momento. Entonces yo me fui con el otro chico y le fui infiel. Y después de mucha toxicidad, mucho dolor, de que ninguno de los dos era capaz de dejar la relación, él también tenía dependencia, era algo mutuo, ¿sabes? Creo que yo era su primera pareja también. Vivimos por primera vez, muchas cosas por primera vez los dos, ¿sabes? Entonces descubrí por primera vez eso, la dependencia emocional. Después lo dejamos. Ya cuando ya llegamos al límite nos desgastamos de tal manera que ya no quedó otra que dejarlo ya, ¿sabes? Fue como, pero no lo dejamos hasta que nos desgastamos al máximo, hasta que nos destruimos por completo, no lo dejamos hasta ahí. Porque eso es lo que tienen las relaciones de dependencia emocional, que hasta que no tocas fondo, hasta que no estás en un punto en el que ya no ves la luz, no dejas a esa persona. No te importa sufrir, porque prefieres pasarlo mal en esa relación que estar sola. Yo sé lo que es esa mierda, yo lo sé, lo viví mucho. De hecho, lo viví en todas mis relaciones excepto la última, en 2025. Esa relación fue muy diferente porque yo ya no era la misma. Ahí está. Yo me quería cuando conocí a mi última relación. En mis primeras relaciones yo no me quería. Yo solamente he tenido, creo que 4 relaciones, pero eran muy largas porque no era capaz de salir de ahí. 4 relaciones que me enseñaron. Las relaciones de pareja son nuestras mayores maestras, o sea, es nuestra mayor escuela. Bueno, los vínculos en general, pero las relaciones de pareja, ¡buah! Si tú aprendes a observar lo que te está ocurriendo con tu pareja, tú te conoces de una manera, tú vas a conocer una de cosas de ti misma que vas a flipar, porque ahí se proyectan todas las heridas. Entonces, tuve mi segunda relación, dependencia emocional. Tuve mi tercera relación, dependencia emocional. Y en mi tercera relación creo que fue mi tercera relación, no, en la segunda relación, te recuerdo que cada relación era de 3 años. Porque yo, cuando me enganchaba, madre mía, no había quien me sacara de ahí. Y mira que mi entorno me lo decía, pero... Bueno, mi entorno en plan, mi madre me decía. Mi madre, como vivió dependencia emocional con mi padre, me lo decía. Ella sabía que yo tenía dependencia, pero ella siempre me dejó la libertad para que yo experimentara y para que yo me conociera y para que yo me equivocara y aprendiera. Eso es algo muy positivo, en verdad, mucho. Porque gracias a eso soy como soy. Siempre me dejó la libertad de decidir, pero sin permitir que me jodiera la vida, evidentemente. Dependencia emocional, dependencia emocional. En la segunda relación yo empecé a conocer lo que era la psicología. Entonces conocí el concepto de dependencia emocional. Conocí lo que era. Lo escuché en un vídeo porque yo ya estaba como buscando información sobre cositas y ya empecé ya como a sentir la necesidad de encontrar respuestas. Entonces yo empecé a comprender lo que eran las heridas de la infancia,
lo que eran los traumas, cómo funcionaba la mente un poco, ¿no? O sea, yo empecé a adentrarme en ese mundo del desarrollo personal sin saberlo. Conocí el concepto de dependencia emocional y por primera vez identifiqué que lo que yo tenía era dependencia emocional. A mí nunca nadie me lo dijo. O al menos, si me lo dijeron, no me marcó y no les hice ni puto caso. Y no fue nada que me ayudara porque no les hice ni puto caso. Porque yo mismo recuerdo que yo todo lo que aprendí, lo aprendí de manera autodidacta, escuchando psicólogos, escuchando con vídeos, con libros, después más adelante fueron libros. Yo todas las respuestas las busqué yo sola, ¿sabes? Bueno, siempre estuvo Dios, ahora lo entiendo, pero siempre mi conciencia me decía esto, lo otro, tal, no sé qué. Dios siempre estuvo ahí. Y yo pues me leía un libro, otro, escuchaba a una psicóloga, empecé a escuchar conferencias de una psicóloga que se llama Silvia Congost, un libro que se llama A Solas. Comprendí que yo tenía miedo a la soledad, pánico a la soledad. Yo le tenía muchísimo miedo a la soledad. Comprendí que yo me relacionaba con mis parejas en base a la necesidad, porque esta mujer es experta en relaciones de pareja. Entonces yo, a través de la psicología, a través de muchos psicólogos a los que estaba escuchando, yo pude ponerle nombre por primera vez a todo lo que yo estaba viviendo, ¿vale? Entonces eso para mí fue, lo puedes imaginarlo, eso para mí fue súper liberador. Súper liberador. Entonces, por primera vez empecé a ir a terapia. Yo recuerdo que yo sé que no lo hicieron con mala intención, pero yo recuerdo que yo le pedía dinero a mi familia para ir a terapia porque lo necesitaba. Y ellos me decían que yo no necesitaba eso, que yo tenía que ser fuerte, ¿vale? Mi hermano, de hecho. Porque mi hermano siempre ha tenido una mentalidad así muy... No digo que esté mal, pero en ese momento yo necesitaba respuestas, ¿sabes? En ese momento no necesitaba más soledad y más incomprensión. Y yo me sentí incomprendida en ese momento también. Entonces en ese momento yo ya estaba en bachillerato. Entonces cogí de la beca de bachillerato, porque yo no trabajaba en ese momento, de la beca que me dieron de bachillerato, mi psicólogo. Creo que fue así en ese orden, ¿vale? No recuerdo, lo veo todo como un poco distorsionado, pero del orden así de los años y tal, y del orden en el que fue todo, del momento, del año en el que fue y tal, no me acuerdo. Pero sé que fue como en este orden que yo te estoy diciendo. Lo que pasa es que no me acuerdo decirte en qué momento estaba yo de mi vida, me refiero. El orden cronológico, ¿sabes? No te lo sé decir. Entonces, empecé a descubrir la terapia, empecé a ir a terapia, empecé a encontrar respuestas. Una persona me daba respuestas a lo que yo había vivido. Entonces ahí ya, sin darme cuenta, yo ya estaba trabajando en mí. Yo ya había empezado a desarrollarme personalmente. Yo ya había empezado mi camino de crecimiento personal, sin yo saberlo. Yo solamente iba a terapia por necesidad, porque yo tenía una necesidad muy grande de tener respuestas, evidentemente. Entonces, en terapia me ayudaron a darme cuenta del por qué. Porque yo en ese momento no sabía, como te estoy explicando ahora, yo en ese momento no sabía que todo eso que yo estaba viviendo era por lo que viví en mi infancia y por esa falta de apoyo emocional que yo tuve y esa falta de amor. Entonces, yo lo buscaba nombres. Bueno, respecto a mi padre, tampoco te sé decir el orden cronológico, pero respecto a mi padre, mi madre siempre me dejó que yo descubriera por mí misma cómo era mi padre. Entonces, yo me iba con él los fines de semana. Yo estaba súper feliz siempre que me iba con él, porque él me compraba todo, ¿no? Yo era una niña y él me compraba todo, me daba dinero, tal. Así que, papi, quiero esto, papi, quiero lo otro, pues toma, ¿sabes? Él me compraba con dinero. Él compraba mi cariño con dinero. Y comprándome cosas que yo quería, ¿sabes? Pero yo recuerdo que siempre que yo me iba con él y él me dejaba en casa de mi abuela, en otro pueblo que hay más arriba, aquí en Tenerife, por encima de mi pueblo. Me dejaba en casa de mi abuela y se iba a beber a los bares. Y yo no me daba cuenta, porque me ponía a jugar con mis primos, me ponía a jugar con los perros, no sé, cuando yo era una niña me distraía, ¿no? No me daba cuenta, pero de repente pasaban las horas, porque se pasaban muchas horas bebiendo en el bar, muchas. Era una locura lo adicto que era esa mierda. Y que espero que ya no, la verdad. Que Dios lo bendiga muchísimo y lo saque de esa oscuridad. Es lo único que siento, ¿sabes? Me dejaba en casa de mi abuela, entonces cuando yo me daba cuenta, le decía a mi abuela, ¿dónde está papi? Y me decía, ahora viene. Me mentían todo el tiempo. No me querían decir que estaba en el bar, pero mi abuela lo sabía. Entonces, el caso es que mi relación con mi padre se terminó un día, que él me llevó, él muchas veces, lo mejor que podía hacer era dejarme en casa de mi abuela, porque es que otras veces me llevaba a los bares con él.
Yo estaba ahí sentada en la silla mientras él bebía. Y él me compraba con dinero. Yo me acuerdo que él me vacilaba. Él me decía, papi, vámonos ya, estoy cansada, tal. Llévame a casa de mami, tal, no sé qué, me quiero ir. Y él me decía, le dije, me acuerdo que yo estaba muy despierta en ese momento. Porque yo le decía a mi padre, yo siendo una niña le decía a mi padre, papi, ya está, deja de beber, eso es malo. Se lo decía. Yo no sé cuántos años tenía, pero yo me acuerdo de que mi padre, yo le decía, papi, la última y nos vamos. Yo hacía como de madre con él. Yo era una puta niña. Papi, la última y nos vamos. Y me decía, la última no, la penúltima. Siempre me decía eso. Me vacilaba. Él se pasaba mis límites por el forro, básicamente. Porque pensaba que yo no me enteraba de nada, pero sí me enteraba. Si a día de hoy con 23 años me acuerdo, imagínate si me enteraba o no, ¿sabes? Entonces, llegó un día en el que me tuve que separar de él porque cogió el coche conmigo dentro y puso en peligro mi vida. Entonces yo se lo conté a mi hermano mayor, ya te puedes imaginar, ¿no? Lo quería matar, básicamente. Me dijo, no vas a volver a ir con él, se acabó. Y de hecho, no sé, como que querían denunciarlo y todo, no pasó, menos mal que no, porque iba a ser más mierda de la que había. El caso es que me alejé de él y ahí se quedó mi relación con él, ahí se quedó. De hecho, hace poco le hablé, le dije, mira, yo no te tengo ningún tipo de rencor, porque era su cumpleaños, le dije, yo no te tengo ningún tipo de rencor y tal, pero tú hiciste las cosas mal y es lo que hay, ¿sabes? Y él me dijo como que ya lo que pasó, ustedes no son mi familia, ustedes no, o sea, es como yo tengo mi familia, o sea, yo tengo mi familia, ya, como que mi padre es una persona muy cobarde, ¿vale? Es buena persona, pero es muy cobarde. Y la cagó tanto, pero tanto, que claro, que yo me acerque a su vida, el acercarse a mí o a mi hermano, implica un remordimiento muy grande y un sentimiento de culpabilidad y arrepentimiento muy grande que él no quiere soportar. Por eso te digo que es cobarde. Porque que mi hermano y yo estemos en sus vidas de una manera a lo mejor cordial, a día de hoy, implica muchas cosas que él tiene que recordar y que no quiere recordar. Mierda que hizo, la mierda de hombre que fue. La mierda de padre y la mierda de marido. Toda la mierda que le hizo a mi madre, ¿sabes? Entonces, básicamente lo fácil para él es decir, pongo un muro en medio, nueva vida y ya está. Y esa persona ya no existe, ¿sabes? A día de hoy tiene una niña pequeñita. Y yo lo único que le pido a Dios es que le dé la dirección para que sea un buen padre con ella. Fue lo primero que pensé cuando yo me enteré de que fue padre otra vez. Porque él es padre tiene muchos hijos. Yo tengo hermanastros, varios hermanastros, ¿sabes? No, ha tenido varios bebés con muchas mujeres. Y porque es muy inconsciente, está muy dormido. A día de hoy también. Me di cuenta por la respuesta que me dio el otro día a eso. Fue hace un par de meses. A día de hoy estoy grabando este vídeo a 6 de abril de 2026. Pues fue hace un par de meses. Entonces, nada, ahí terminó mi relación con mi padre, ¿vale? Era como para ponerte en contexto de qué había pasado con eso. Ahí terminó, yo me tuve que alejar de él. Nada, pues relaciones de dependencia, yo empecé a ir a terapia, empecé a encontrarme a mí misma. Fue un proceso súper bonito de autodescubrimiento, fue un proceso súper bonito. O sea, gracias a Dios tuve psicólogos que wow, o sea, fueron increíbles. Tuve psicólogos que me ayudaron de una manera muy genuina, que de verdad querían ayudarme. O sea, Dios puso en mi vida terapeutas que de verdad que, wow, súper agradecida. Lo que pasa es que después, mi última relación, esta última no, la anterior, duré 2 años con él y tuve mucha dependencia emocional, hubo mucha manipulación por su parte y me pasó una cosa que a mi amiga de ese momento, mi hermana de ese momento, le empezó a gustar ese chico. Ese chico para mí era un dios para mí, en el sentido de que yo tenía mucha dependencia. Porque yo sabía que tenía dependencia, pero yo todavía no lograba dar o sea, no lograba crear relaciones desde el amor, desde la autenticidad, no desde la necesidad. Entonces, esa relación también la creé desde la necesidad. Yo creía que no, pero sí. Ahora me di cuenta de que sí. Bueno, hace bastantes meses que me di cuenta. Ahí me di cuenta de que yo todavía no me amaba, yo todavía no había trascendido eso. Todavía tenía mucho trabajo que hacer, me di cuenta. Entonces,
pasó una cosa, eso, que a mi amiga de ese momento, que era como mi hermana, le empezó a gustar mi pareja y yo me callé, no dije nada, yo lo notaba pero no decía nada porque tenía miedo a que ella se sintiera culpable. Entonces, eso fue para mí la última gotita que le faltaba a mi vaso para desbordarse. Se desbordó por completo en esa situación que viví. Y ahí fue cuando vino mi amiga la ansiedad y la depresión. La ansiedad me llevó a la depresión. Durante un par de semanas tuve depresión. Por todo lo que había arrastrado de todos esos años que te acabo de contar. Entonces vino la ansiedad, yo me alejé de todo el mundo. De hecho, no lo hice conscientemente. Mi ansiedad, lo mal que me sentía y lo tóxica que me volví por lo que estaba sintiendo y por toda la mierda que tenía dentro que se había desbordado, alejé a mi pareja de ese momento. De hecho, yo antes de eso le había sido infiel, por lo que te conté antes de que yo me relacionaba desde la necesidad. Entonces, cuando tú te relacionas desde la necesidad, es normal que seas infiel. Porque va a venir una persona, tú estás en una relación, pero va a venir una persona que te da más en cuanto a cariño, en cuanto a atención, te trata como una princesa, te sientes especial y te vas a ir con la otra persona. Porque tú lo que estás buscando es llenar vacíos. No es esa persona en sí la que quieres, es lo que te da esa persona. Es algo muy egoísta. Yo fui muy egoísta mucho tiempo. Entonces le fui infiel y tal, pero seguimos intentándolo, ¿no? Fue como que él me perdonó, tal, no sé qué, pero realmente nunca me perdonó porque siempre me lo echaba en cara. Entonces, el caso es que el vaso se desbordó. Eso fue en 2023. A principios de 2023 ese vaso se desbordó por completo. Vino la ansiedad y vino la depresión. Yo tenía miedo a estar sola. Yo tenía miedo a enfermar. Yo tenía pánico a la soledad. Pero un pánico terrible, ¿vale? No como los anteriores años, no. Un pánico increíble. Yo no era capaz de dormir sola. Bueno, sí que lo era, lo que pasa es que no me atrevía, ¿no? Pues con el tiempo me di cuenta de que sí que lo era, lo que pasa era todo mi mente. Bueno, un montón de síntomas, ¿vale? Tuve muchísimos síntomas. Por eso a día de hoy yo hablo con tanta seguridad de la ansiedad y de la depresión, porque yo lo viví y yo lo superé, ¿me entiendes? Vale, entonces yo volví a terapia, porque creo que lo había dejado. Volví a terapia, probé varios psicólogos, me ayudaron muchísimo todos. Todos plantaron una semillita en mí, ¿sabes? Que me hicieron hacer muchos clics mentales. Pero yo estuve varios meses aislada, en soledad. Solamente lo único que yo quería era estar en paz. No me interesaba nada más, nada. Entonces seguía en terapia, me ayudaba un montón. Empecé a leer un montón de libros de desarrollo personal, dependencia emocional, cómo saber estar sola, cómo tener más autoestima, cómo sentirte bien. Yo quería sentirme bien, yo no quería más nada. Sentirme bien era lo único que quería. Era lo que yo buscaba. Respuestas y sentir paz. Era lo que yo buscaba, lo único que yo quería era eso. Sentirme en paz y dejar de sentir ese vacío que yo llevaba sintiendo desde que era pequeña. Era lo único que yo quería, no quería más nada. Porque si yo no trascendía ese vacío, ese miedo, yo iba a seguir, en ese momento lo entendí, yo iba a seguir relacionándome desde la necesidad. Por lo tanto, nunca me iba a sentir bien. Porque yo estaba rodeada de personas increíbles, pero yo no me sentía bien. Yo estaba vacía por dentro. Y utilizaba esas relaciones de amistad y de pareja y el alcohol y las fiestas para huir de mi realidad, porque no me gustaba una mierda. Cuando yo llegaba a casa y conectaba con el silencio, solamente escuchaba mi conciencia, solamente escuchaba mi voz interna y mi diálogo interno y mi mundo interno. Solamente veía mi interno, solamente sentía mi mundo interno, porque ya no habían distracciones. Y eso a mí me mataba. No podía, me mataba. Es que no podía. Entonces, claro, todo eso desencadenó en ansiedad y en depresión. Una ansiedad muy fuerte y me llevó a depresión un par de semanas después. Pues logré superarlo gracias a una herramienta que se llama exposición. Yo logré superar la ansiedad porque encontré las respuestas que estaba buscando, importante, y porque empecé a hacer todo lo que me daba miedo. Me daba miedo dormir sola, empecé a dormir sola. Exponerme, escuchar mi cuerpo. Empecé a hacer todo lo que la Clara de todos esos años estaba evitando. Empecé a hacerlo. Dejé de victimizarme por la vida que había tenido, por la infancia que había vivido, y me empecé a ser responsable de mi vida. Por eso yo os digo tanto que tenéis que dejar de ser víctimas de vuestra vida y empezar a ser los creadores de vuestra realidad.
los responsables. Porque ese fue mi punto de inflexión, cuando yo me di cuenta de que yo era la responsable de sentirme bien. Que si yo no trabajaba en mí misma, si yo no hacía nada, nadie iba a venir y a tocar un botón y hacer que yo me sintiera en paz. Solamente dependía de mí. Y en esa época fue cuando me di cuenta. Y nada, hasta el día de hoy, después en diciembre de 2023, invertí en mi primera mentora. Empecé en negocios digitales y ya empecé como a descubrir la abundancia, una mentalidad diferente. Empecé a conocer lo que era la ley de atracción, los niveles de conciencia. Yo descubrí otro mundo nuevo y me volví adicta. Yo me volví adicta a todo lo que yo a día de hoy sigo estudiando, sigo aprendiendo y sigo compartiendo a mi entorno y a ustedes. Entonces, a día de hoy yo siento paz, porque gracias a todo eso que viví, yo descubrí algo muy importante que es lo que le da sentido a mis días. Y es el motivo por el que yo me levanto cada mañana. Uno de ellos, el más fuerte. Y es que Dios me hizo vivir todo eso para que yo a día de hoy pueda cambiar la vida de otras personas. Y gracias a haber cambiado antes la mía. Y lo sigo haciendo. Porque yo no soy perfecta, a mí me queda mucho camino. Tengo 23 años, me queda mucho camino. Pero ¿sabes lo que es importante? Mucho más que ser perfecta. Lo importante es que tú a día de hoy mires para atrás y digas: wow, la pedazo de mujer que soy hoy no tiene nada que ver con la niña que fui. Porque eso quiere decir que has evolucionado. Ese sentimiento es el que tienes que buscar. Mirar para atrás y decir, y compararlo con el ahora y decir, wow, y sentirte orgullosa de ti misma. Eso es lo que yo siento cada vez que me miro al espejo. Por eso tengo seguridad, por eso tengo confianza, por eso creo en mí. Yo reprogramé mi mente gracias a invertir en mentores, gracias a empezar a escuchar, a dejar de escuchar a mi entorno, a aislarme y empezar a escuchar a personas muy elevadas de conciencia, a personas que habían logrado grandes cosas en sus vidas. Ese fue mi otro punto de inflexión, porque ahí yo descubrí un mundo que nadie me había contado. Y todo fue gracias a poner el dinero en acercarme a una persona muy valiosa y con un nivel de conciencia muy alto. Yo reprogramé mi mente. No queda nada de la niña insegura. O sea, puede quedar algo, ¿no? En plan de que a veces venga, pero es muy débil eso ya. Mi antigua versión, he debilitado mi antigua versión y fortalezco día tras día mi nueva versión, la Clara que soy ahora. Y eso es lo que te enseño. Eso es lo que yo quiero enseñarte. Día tras día, tras día, tras día, tras día, con todos estos vídeos. Yo empecé mi marca personal hace 7 meses, 8 meses. Estamos a 6 de abril de 2026. Yo empecé mi marca personal hasta hace 8 meses. Porque gracias a invertir en mentores, yo me di cuenta de que eso que estaban haciendo esos mentores, a mí me resonaba. Yo quería hacer eso, yo quería ayudar a otras personas con mi historia. Me llevó tiempo darme cuenta, yo fui uniendo muchos hilos, me fui dando cuenta de muchas cosas, no fue de un día para otro. Yo no descubrí mi propósito y lo que me apasiona de un día para otro, es un proceso. Lo descubrí en mi proceso de autoconocimiento, mi proceso de autodescubrimiento. En mi proceso interno yo descubrí que era lo que a mí me gustaba, que es cambiar la vida de las personas que me ven. Las personas que están viviendo lo que la Clara de antes vivió, lo que yo viví en mi pasado. Y a día de hoy siento paz. A día de hoy me siento en propósito, siento paz, siento liberación. No me siento para nada atada a lo que viví. Para nada. Ya no soy víctima, soy responsable. Ya no soy víctima. Yo me quiero sentir bien, yo sé que yo soy la responsable de sentirme bien. Yo quiero crear una realidad diferente. Quiero tener más dinero, quiero vivir en abundancia, quiero, yo qué sé, lo que sea. Yo sé que yo soy responsable, yo no le echo la culpa a nadie ahí fuera, yo no le echo la culpa a mi familia. Si yo cometo algún error, si yo me siento algún día mal, porque evidentemente todos somos seres humanos, yo también tengo las emociones que tú tienes. Lo que pasa es que no me dominan ya, antes sí. Yo si me siento triste un día, yo hago lo que sé que a mí me funciona para cambiar ese estado emocional. Me hago responsable de mi vida. Hace tiempo yo cuando me sentía triste o cuando tenía relaciones de pareja que me hacían sufrir, toda la culpa se la echaba a mi madre y a mi padre y a la vida que tuve, a la infancia que tuve. Toda la culpa se la echaba a eso. ¿Sabes cuándo mi vida cambió? Cuando yo empecé a notar un cambio muy real en mí.
cuando yo me di cuenta de que yo era la única responsable de mi realidad y de que a mí no me define lo que yo viví. No me define, porque yo ya no soy esa Clara que te acabo de contar en todo este vídeo. Yo ya no soy esa, pero para nada, o sea, para nada. Yo ya no soy esa Clara. Entonces, lo voy a dejar ya por aquí. Creo que no se me olvida nada, pero wow, qué pedazo de vídeo. Si te has quedado hasta aquí, gracias. Y date las gracias a ti misma, porque si tú has conectado con mi historia, probablemente puedo ayudarte. De hecho, estoy segura de que puedo ayudarte, si has conectado con todo lo que te he dicho aquí. Si has vivido algo de lo que yo te he dicho, puedo ayudarte. Y bueno, he creado una sala que se llama Mujeres del 1%. Yo me dirijo solamente a mujeres porque así lo siento en este momento. Si eso en algún momento mi conciencia me dice que no, que también me tengo que dirigir a hombres, lo haré. Pero en este momento he querido crear un entorno de mujeres solamente. Entonces, se llama Mujer del 1%. Si tú eres una mujer que ha pasado por lo que yo te he contado en esta historia, te sientes identificada con algo de la Clara del pasado, de lo que yo viví, de la dependencia emocional, relaciones tóxicas, lo que sea, vicios, fiestas, alcohol, evadirte, vacío, tristeza, ansiedad, depresión, puedo ayudarte porque lo viví y lo superé. Espero de verdad que este vídeo llegue a muchas personas y pueda cambiar vidas. Solamente el yo haberte contado mi historia de superación, mi transformación, mi evolución. Espero de verdad que de corazón es la única intención por la que hago estos vídeos. Que tú me escuches y algo te haga clic. Si tu conciencia te dice que yo soy la persona de la que debes aprender, que yo soy la persona que Dios te ha puesto en tu camino para Dios, la vida, lo que tú creas, para tú salir de esa oscuridad en la que estás, de la oscuridad en la que estás, que yo también estuve, solamente tienes que escribirme. Por aquí debajo tengo mis redes sociales, bueno, Instagram, solamente uso Instagram y YouTube. Escríbeme y permíteme guiarte, porque hasta que yo no empecé a escuchar a personas con un nivel de conciencia superior, mi vida no llegó a cambiar realmente. Es muy importante. O sea, que de verdad que si tu conciencia te dice que soy yo la persona a la que debes escuchar, si te has quedado hasta aquí es por algo, eso para empezar. Eres bienvenida a mi comunidad, eres bienvenida a mi familia, eres bienvenida a mi entorno, eres muy bienvenida si realmente te vas a comprometer con un cambio. O sea que escríbeme y empecemos. Espero que te haya ayudado de verdad, de corazón. Espero que con que simplemente hayas tenido un clic y te hayas dado cuenta de algo que antes no veías, yo ya estoy feliz. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad. Hasta el próximo vídeo.